nos pudiéramos conectar visualmente, contribuye, ya es difícil de manera virtual, pero peor cuando no podemos ni vernos. Entonces, si pudiéramos conectarnos, les agradecería. Bueno, a ver, mientras terminan de ingresar algunos más, tanto esperamos, porque después es un poco más difícil cuando ya estamos con las presentaciones. Recapitulemos un poco. Dijimos, estamos en un mundo cada vez más dinámico, cada vez más cambiante, cada vez más complejo, un mundo en el que lo cierto es la incertidumbre, es lo incierto, surgen demasiadas preguntas en un tiempo en el que creíamos tener ya las respuestas como humanidad, y de repente todo se desestabiliza y tenemos una gran incertidumbre al frente. En una situación así surgen, por supuesto, formas de resiliencia, de cómo enfrentar esta incertidumbre, esta sociedad líquida, esta sociedad compleja. Y desde la educación surgen alternativas para enseñar en medio de la complejidad, por ende, en medio de las diversas problemáticas que nos envuelven, nuevas problemáticas que nos envuelven como sociedad. Y esta forma nueva de afrontar desde la educación esta sociedad compleja, abigarrada de situaciones nuevas, es la educación por competencias. Porque el conocimiento como conocimiento no es lo valioso. Porque antes era muy valioso tener conocimiento en la mente, en los libros, en nuestras bibliotecas, en la época de la Edad Antigua, incluso en la Edad Media, el poder radicaba en el conocimiento. Hoy día el conocimiento está al alcance de cualquiera de nosotros en cualquier equipo terminal, conectado a Internet, celulares, computadoras, iPad, como quieran llamar. Entonces el conocimiento está ahí, no necesitamos recorrer, tener carnet para acceder a una biblioteca, recorrer caminos, no, el conocimiento no está al alcance de grupos privilegiados. Cada vez más el conocimiento está al alcance de la mayoría. Todavía hay conocimiento privilegiado, pero cada vez hay más democratización en el acceso al conocimiento. Por tanto, el conocimiento per se no es valioso. Utilizar el conocimiento se hace importante. ¿Me están escuchando bien? Perdón, no pregunto, por ahí estoy diciendo. ¿Está bien? Okay, clarito está, doctor. Clarito está, claro está, doctor. Muy bien, gracias. Entonces decía, el conocimiento como tal ya no cobra el valor que antes cobraba, hoy día tiene menor relevancia. Usar el conocimiento, gestionar el conocimiento es lo que se espera hoy día, y para esto se plantea, se diseña, se propone la educación por competencias. Cuando el día jueves, colega no está ahora mismo acá, es una pregunta que no quedó, creo, muy claro para muchos, precisamente, Cristian. Si cuando uno trabaja una competencia tiene que ver solamente con esta persona o con necesariamente profesionales de diversas disciplinas, de materias similares, todo tiene que ver cómo se gestiona el conocimiento. En esa ocasión hablamos de que, por ejemplo, en un caso real y concreto, que es el que yo conozco, que en San Simón, entre los estudiantes, uno de los
temas más preocupantes era el de la inseguridad ciudadana, porque muchos de los estudiantes, y sobre todo las mujeres, habían sido asaltadas, les comenté en esa ocasión, ¿no? por su celular, o en fin, habían sufrido, 9 de 10 prácticamente habían sufrido esta situación. Entonces, ante una realidad tan lacerante, tan preocupante como esta, que viven los estudiantes universitarios, ¿quién podría servir este tema para diseñar un proyecto educativo en el marco de la educación socioformativa, que es una de las formas de abordar la educación por competencias? En la carrera donde yo estoy hay una materia que se llama proyectos, elaboración de proyectos socioeducativos, y del que también conoce Claudio, que también es conocedor de la carrera, ¿verdad? Entonces, en esta asignatura bien podría diseñarse un proyecto para afrontar la inseguridad ciudadana en estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón, para no estar sacando ideas para proyectos de la imaginación de los estudiantes y de los profesores. Tenemos la realidad que supera la ficción, una cantidad innumerable de demandas de proyectos que la realidad está pidiendo. En este caso, proyecto concreto de la inseguridad ciudadana. Existe en la carrera misma, donde igual soy profesor, estamos hablando de la misma carrera, otra materia que se denomina redacción científica. Si tenemos la asignatura de elaboración de proyectos para diseñar el proyecto de seguridad ciudadana, de mejoramiento de la seguridad ciudadana, bien podría vincularse este proyecto con la materia de redacción científica, y que los proyectos que se vayan a elaborar sean revisados por el profesor de la materia de redacción científica, para que los estudiantes no estén elaborando tareas sacadas de algún libro de texto para saber cómo se usa la coma, cuándo se usa la tilde, cuándo se usa la C y no la S, etc. O como cuando les decía la sesión pasada, si vamos a hacer una carta al ministro o al comandante de la policía pidiendo rondas, pidiendo policías en determinadas esquinas del trayecto más importante a la universidad, el elaborar esta sola carta significa un proceso de aprendizaje que podría ser asumido en el marco de este proyecto de mejoramiento de la seguridad para estudiantes de la Facultad de Humanidades de la carrera o de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, esto es lo que plantea la educación por competencias en el marco del proyecto socioformativo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Una de las tareas que no reiteramos mucho y que valga la pena ahora que estamos cerrando este proceso, reiterar, es que cuando surge una pregunta en el contexto, porque alguien podría decir, en mi caso yo tengo un problema, cualquiera. Y claro, las respuestas no vienen de inmediato, porque los proyectos, ustedes saben, no se elaboran de memoria. Es trabajar, pensar, replantear, revisar, etc. Vamos a suponer que tenemos un problema en X institución educativa. Y el problema podría ser cualquiera. Vamos a decir que falta de acceso a la tecnología. Por esa institución educativa no tenemos tecnología, por tanto carecemos de estas oportunidades de educación virtual, etc. Cuando las respuestas no están al alcance inmediato de los actores educativos, estudiantes, profesores, sobre todo de los estudiantes, pero la carga problemática golpea esencialmente a los estudiantes, son los estudiantes quienes tienen que gestionar el conocimiento, que es otra de las demandas de la educación por competencias. Es decir, surge el problema y quienes tienen que investigar, averiguar, preguntar, gestionar el conocimiento para llegar al diseño de un proyecto, de una estrategia, o al menos de unas actividades que intenten, contribuyan a resolver el problema en cuestión, son los estudiantes. Este proceso de búsqueda de respuestas a sus problemas reales es parte de su formación.
Porque como decíamos en sesión pasada, al final de cuentas, la vida no está hecha de asignaturas, está hecha de problemas. ¿Y cuántas veces hemos visto estudiantes brillantes que han sucumbido ante el primer problema, incluso amoroso, casi adolescente que han tenido? Y de nada les ha servido ser profesionales excelentes entre las calificaciones que han sacado, ¿no? Los estudiantes más destacados han terminado incluso perdidos en medio de la adversidad de este mundo, sumidos en vicios, porque no han sido capaces de resolver sus problemas de su realidad. Este mundo está lleno de gente rota, gente afectada, ¿no? No estamos hablando de un mundo de la década de los 70, de los 60, donde la familia era sólida, donde la economía no demandaba que, el sistema económico, quiero decir, no demandaba que papá y mamá trabajen, que migren, etc. Hoy día sí, hoy día necesitamos estudiantes con gran capacidad de autonomía. Y uno de los elementos que trabaja mucho la educación por competencias es la autonomía. Ok, con eso quiero redondear los aspectos valóricos, los aspectos ponderables, los aspectos destacables del enfoque, o digo mal, del modelo de educación por competencias. Entiendo, no es tarea fácil, no soy precisamente yo quien va a decir apliquemos el modelo por competencias, porque sé que implica un esfuerzo, sé que implica una cantidad adicional de inversión en tiempo, sé que las condiciones en muchas universidades no aplican. Cuando tenemos clases con 130 estudiantes, es más difícil que hacer competencias, educación por competencias en clases con 20 estudiantes, como son el caso de algunas universidades privadas. Ok, no nos da para más. Me gustaría aterrizar todo esto, que ustedes lo pueden profundizar si les interesa. He dado las pautas, he dado los elementos, he intentado inquietar y dejar claros algunos elementos con respecto a la evaluación, o sea, porque claro, no es el único módulo que han llevado sobre competencias, han llevado otros dos y seguramente llevarán algunos más, pero conmigo por lo menos qué son competencias, en qué contexto y qué es una evaluación por competencias, que lo dijimos la pasada vez, ¿no? Recopilar información en función de un parámetro, emitir un juicio y tomar decisiones. Ahora me voy a ir a la pedagogía del silpancho para terminar de esclarecer lo que quizá está todavía quedando pendiente en nuestro mar de información con respecto a cómo operacionalizar las competencias en el aula, la educación por competencias en el aula. Entonces, si me permiten, me voy a mostrarles dos ejemplos que apenas he podido terminar hoy al mediodía, si no ya hubiera mandado esto a la plataforma, por si acaso, en plataforma las presentaciones que hemos hecho hasta aquí, ¿no? Me imagino que han podido revisar. Entonces ahí lo tienen con los ejemplos anteriores, etcétera. Y esta serían dos ejemplos prácticos para nuestra evaluación final, la evaluación sumativa. Vamos a ver esto. ¿Se ve bien, amigos? ¿Se ve bien, por favor? Sí, se logra visualizar, doctor. Ok. Entonces tenemos acá nuestra pedagogía del silpancho con el ejemplo anterior. Puse acá elemento de competencia. Preparo un plato de silpancho para comercializar en su puesto de venta, manipulando los utensilios y alimentos adecuadamente. Habíamos trabajado con ustedes el saber conocer, que tiene que ver con todos los ingredientes que son necesarios para preparar el plato de silpancho. Saber hacer no es otra cosa que la parte operativa de cómo se hace el silpancho, la parte práctica. Y acá está en detalle, cualquiera que no sabe hacer silpancho tendría que comprarse estos ingredientes
y hacer lo que aquí dice que debe hacer, y tendría que hacer un silpancho. Pero como nuestra competencia es preparar un plato de silpancho para comercializar, manipulando los utensilios y alimentos adecuadamente, debemos verificar entonces un saber ser, que son los valores con los cuales va a asumir este desafío de preparar el plato del silpancho. El criterio de desempeño o los criterios de desempeño y las pruebas de que el silpancho efectivamente es como dice y cumple con los requisitos para completar la competencia. Con respecto al saber ser, vemos dos valores. Minucioso en la preparación de alimentos, entonces el valor de ser minucioso. Podemos sustituir minucioso con sinónimos: escrupuloso, me gusta más, detallista puede ser en la preparación de alimentos, cuidadoso podría ser también. ¿Sí? No nos vamos a limitar en palabras específicas, pero sí vamos a buscar, claro, la más apropiada. Entonces, se espera que el cocinero, para comercializar su producto, debe ser detallista, cuidadoso, y como estamos pidiendo que sea además adecuadamente preparado, vamos a pedir que el cocinero sea higiénico, que no muestre señales de no ser tan pulcro en la manipulación de utensilios y alimentos. Estos son los valores, ¿no? El saber ser. ¿Cómo esperamos que sea el cocinero para que cumpla con este requerimiento de un silpancho adecuadamente preparado para vender? El criterio de desempeño: esperamos que el silpancho sea de un sazón agradable, porque si quiero hacerme rico vendiendo silpanchos, como sucede en la vida real en varias silpancherías, debe ser un silpancho agradable, ¿no? ¿Quién no conoce? Cochabambino que no conozca el Palacio del Silpancho no es cochabambino. Y ustedes ven el Palacio del Silpancho, es un lugar agradable, con un sazón de su silpancho muy agradable. Este silpancho con sazón agradable es el criterio de desempeño de un cocinero que es detallista cuando prepara sus alimentos. Esta es la medida. La medida es que el silpancho sea agradable. El silpancho debe ser preparado de manera higiénica. Por tanto, el criterio de desempeño es que lava todos los alimentos y los utensilios con regularidad. Entonces, yo voy a ver lo que mis ojos ven con respecto a la actuación, a cómo prepara el silpancho el cocinero, y yo estoy viendo que está lavando regularmente todos los utensilios y los alimentos con los que va a preparar el silpancho. Aun si no pudiera ver, si en algunas ocasiones yo viajo y vuelvo después de un tiempo, estas son mis evidencias, las pruebas de que está haciendo todo esto bien, mis evidencias, ¿no? Un plato de silpancho servido y ávidamente consumido por los comensales. La evidencia de que el silpancho es agradable es que tendría que ser consumido agradablemente o satisfactoriamente por los comensales, porque es un silpancho que se espera se comercialice. Una evidencia para comprobar que este es un buen silpancho es que los comensales se vayan satisfechos. Y una evidencia de que el lugar
de que se ha utilizado, el cocinero ha sido higiénico, que ha lavado regularmente tu lugar de expendio de comida, una evidencia clara es que uno va y ve el lugar limpio, ¿no? Tal vez no ha visto lavar a la persona, pero ve el lugar donde expenden limpio. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo entro a un restaurante, lo primero que veo son los manteles, el piso y los manteles. Si los manteles están sucios, son de hace 3 días, con claramente muestras de residuos de comida, etcétera, pueden tener ustedes seguridad de que la cocina está terriblemente peor. Pero si los manteles están limpios, porque hay restaurantes que cambian cada semana, perdón, cada día, es posible, es muy posible que la cocina también esté así, ¿no? Entonces, son indicadores. Las evidencias son las pruebas del desempeño. Las evidencias son las pruebas del desempeño. Entonces hay una correlación lineal. Un cocinero detallista, un cocinero higiénico lava los platos y los utensilios y los alimentos. Y la evidencia de que lava y todo esto es que el lugar está limpio. Entonces, esto por favor revisen, se los voy a enviar ahora mismo. Esto que es un ejemplo tan sencillo de una situación que todos conocemos, nos va a permitir, creo, aterrizar en la idea de hacer planificación en el marco de la educación por competencias. Nosotros hemos trabajado hasta acá el saber conocer, el saber hacer, en algunos casos el saber ser. Estábamos en esto de cómo hacemos los criterios de desempeño y cómo hacemos las evidencias. Yo les he mandado en las presentaciones algunas evidencias, criterios para las evidencias. Esto, como muchas cosas, no se va a aprender con una explicación, se va a aprender con un ejercicio. Y para no hacerles más complicado, les puse ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo para evaluar, dice esta rúbrica. Acá están los criterios y la escala de medición y de valoración. Son 2 criterios. Silpancho con sazón agradable, etc. Es este criterio. Este copian. Pero a ver. Este es el criterio. El criterio es el criterio. Silpancho con sazón agradable, los criterios son los que se evalúan. Igual. Entonces, estoy poniendo una calificación, como son solo 2 criterios, estamos poniendo una calificación que va de menor a mayor. Van a ver ustedes, si tal vez conocen, varios modelos de rúbricas de evaluación. Este es un modelo. El logro óptimo es que el silpancho tiene un sazón agradable y es ávidamente consumido por comensales con posibilidad muy alta de retorno de los mismos al lugar. Entonces, mi evaluación sería entre 35 y 50. Si el silpancho es de sabor agradable para los comensales, con posibilidades moderadas de retorno de los mismos al lugar, mi calificación iría entre 16 y 30. Si el sazón es desagradable para los comensales, con pocas posibilidades de retorno de los mismos al lugar, mi calificación iría de 0 a 15. Lava los alimentos y utensilios con regularidad. Utensilios y sitio de venta muy limpios, alimentos
aprovisionados y manipulados adecuadamente. Le pongo esta calificación si veo que el lugar está así. Si está así, la calificación va de 16 a 30. Si por el contrario son utensilios y sitios de venta desprolijos, alimentos aprovisionados y manipulados de manera insalubre, mi calificación será así. Y ponderación final. Acá pongo las notas de cada uno, ¿no? Pongo la nota y sumo. Y sobre 100, si tiene más de 51, el lugar está bien. Pero si quiero comercializar y hacerme rico, debería optar por revisar y ver en qué estoy fallando para llegar por lo menos a 80. De otro modo, me dedicaría a vender otra cosa. Porque con 51 no es suficiente para yo considerarme que mi comercio va a ser exitoso, que mi emprendimiento va a ser suficiente. Bien. Este es un ejemplo, entiendo, sencillo, de fácil entendimiento. Ahora les voy a mandar el otro ejemplo para que ustedes lo lean, lo revisen y luego en unos minutos, tal vez 15, 20 minutos, nos volvamos a ver y sobre ese ejemplo platicar. Ahora mismo les mando estos dos ejemplos a través de este mail. Léanlo, por favor, si quieren imprímalo o en la pantalla. Yo siempre recomiendo que lo impriman, no son muchas hojas porque es diferente leer en físico que en digital. Y una vez que lo lean, lo revisamos y seguimos platicando. Entonces ahora les mando los archivos al grupo de WhatsApp. Bueno, doctor. Bien, ya lo tienen. Entonces tómense el tiempo que consideren. Me hacen por favor saber cuando lo tengan con un OK aquí al chat de la clase. Aquí. Y continuamos con la plática. Ok, gracias.
Bien, bien, estimados doctorantes, se nos va el tiempo, pero creo que tenemos la idea, creo que tenemos la referencia. Yo quiero comentar alguna cosita. La manera en que les presento acá es el último ejemplo, es la manera en cómo realmente debería operativizarse una planificación por competencias, porque llegamos al nivel de concreción total, ¿no? Hasta el nivel más operativo. Como han podido notar, las dimensiones que están indicadas acá, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, se operacionalizan en un nivel más concreto. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Sí. Ya. Entonces, las dimensiones se operacionalizan en esta unidad de aprendizaje. El saber conocer, que estaba arriba, está acá. Copiar, pegar. Las estrategias son, se hará una lectura y análisis en grupos de 5 personas del artículo, y aquí se pone el artículo, el libro. Esa es la estrategia para verificar que puedan conocer los recursos, los tradicionales, ¿no? Texto, estudiantes, se van a hacer fichas de resumen y se van a utilizar la pizarra, marcadores. Se espera que esta actividad, para que aprendan tema o que conozcan el tema, dure 2 sesiones de 90 minutos, que son clases tradicionales, ¿no? De 2 periodos de 45, 2 clases. El entorno de aprendizaje puse, es el aula, ¿no? Rara vez es otro lugar para nosotros, a menos que sea un laboratorio, un taller, el lugar donde se va a realizar, se realizaría esta actividad, que es lo que tradicionalmente hacemos en aulas tradicionales, en clases tradicionales, ¿no? Es la actividad que hasta aquí se ha venido haciendo con frecuencia y normalmente en clases. Solamente que aquí lo estamos poniendo un nombre y una matriz de planificación. El criterio de desempeño es el mismo que estaba arriba, ¿no? Entonces, copiar, pegar, las evidencias son las mismas. Solamente se han adicionado entonces estas 4 columnas nuevas. Las otras 3 sí están copiando y pegando. Tengo el saber conocer hasta el nivel más operativo. Tengo el saber ser, que era este. Tengo la estrategia, acá, en grupos de 5 estudiantes, etc. Tengo los recursos, que son en muchos casos los mismos de acá, porque no hay separación, prácticamente son los mismos. En algunas situaciones se incorporan más recursos, sí. En este caso se incorporan utensilios de hogar, etc. He adicionado 6 sesiones, ¿no? Son 6 para verificar que saben aplicar este conocimiento. Estamos utilizando otras sesiones adicionales, 6 sesiones. Ya no será en el aula, como acá, sino en el teatro al aire libre. Y claro, el criterio de desempeño es lo que se espera que demuestren que saben hacer. Y la evidencia no es, en este caso era una prueba, un examen. Para saber que conocen el tema, yo iba a aplicar un examen, una prueba objetiva. Para saber que saben aplicar ese conocimiento, tenemos un guión, unas fotografías y un video o videos. El estudiante, en el saber ser, el estudiante es respetuoso, es copiar, pegar lo que estaba aquí arriba. Esto es copiado y pegado de lo que estaba arriba. Acá nada, acá nada. Y en lo referente al criterio de desempeño, ahí sí vamos a ver que muestra respeto a las diferentes familias existentes y por la diversidad de roles que desempeñan sus integrantes.
tolera y comprende positivamente la singularidad de cada familia constituida y su importancia en la sociedad. Entonces, con respecto a los valores que el estudiante debe promover, es que sea respetuoso y que sea tolerante positivamente, que tiene una explicación, no es la tolerancia en general, sino es una tolerancia positiva. Eso la literatura nos dice cuál es la diferencia entre tolerancia y tolerancia positiva. Y la evidencia para verificar que está aplicando estos valores es una tabla de cotejo sobre percepciones y relaciones interpersonales. Entonces aquí tenemos todo planificado absolutamente. Y aquí tenemos el mismo cuadro para la rúbrica de evaluación que ya lo hemos visto en el ejemplo anterior y se evalúa. Bien. No sé si tienen alguna consulta adicional. Esto, por supuesto, como les digo, lo pueden revisar con más detenimiento en casa y para terminar de comprender y de aplicar después en sus planificaciones en el trabajo que están haciendo ustedes. El día jueves nos veríamos una hora para aspectos generales de cierre del módulo y algunas aclaraciones puntuales. Y el sábado, si no tienen objeción, entonces haríamos la entrega de estas planificaciones. ¿Qué opina? Está bien el sábado porque yo, como siempre he dicho, no me interesa aprobar o reprobar, me interesa que aprendan. Y el tiempo lo ponen ustedes. El siguiente módulo empieza no sé cuándo, en fin. Entonces, ¿está bien el sábado? Sí, pero no necesitan poner los antecedentes, solamente los cuadros. He querido contextualizar un poquito los primeros párrafos, pero sí solamente desde la parte de los cuadros. En realidad, desde donde dice elementos de competencia. Así es, elementos de competencia. En realidad, esto es un trabajo. Pueden para contextualizar, poner una unidad de competencia y como dijimos, ¿no? El objetivo, digamos, hacemos un parangón y decimos una unidad de competencia es igual que el objetivo general y tiene por lo menos dos elementos de competencia que son los objetivos específicos, haciendo este parangón. Pero la operacionalización para este trabajo es suficiente con un elemento de competencia. O sea, desarrollen un elemento de competencia. Así es. Doctor. Adelante, adelante. En el primer módulo, como les decía, en el primer módulo hemos ido avanzando precisamente no escucho muy bien, estimado Claudio. evidencias, ¿no? No escucho muy bien. No escucho muy bien. No sé si tu micrófono o el mío, a ver, o alguien está con micrófono abierto. Intentaremos de nuevo. Voy a apagar. Adelante, por favor. No escucho nada, Claudio. Apagué mi micrófono, tal vez será una interferencia con mi micrófono. Voy a volver a apagar y vuelve, por favor, a preguntar lo que estabas preguntando.
¿Qué pasó, Claudio? ¿No hay preguntas? El micrófono es, ¿no? Sí. Ahora sí te escucho mejor. El micrófono me está fallando. ¿Sí? Adelante. A ver, entonces decía, en el primer módulo, que yo recuerdo, hemos ido avanzando en realidad hasta evidencias. Y no hemos ido viendo esta segunda parte que nos has ido mostrando, ¿no? O sea, a partir del criterio de, bueno, el criterio de desempeño, poder trabajar ya, por ejemplo, la parte de la evaluación, ¿no? Hemos ido trabajando, sí, la parte del elemento de la competencia en sí. Después hemos ido trabajando referente a los elementos de competencia y hemos ido trabajando también ahí los distintos saberes y también lo que es las evidencias, ¿no? Y ahí nos decían, las evidencias se podrían dividir fácilmente en tres, nos decían, ¿no? O sea, evidencias de conocimiento, evidencias de producto, evidencias de desempeño, nos decían. Hasta ahí habíamos llegado en el primer módulo. Hubiera sido tal vez más productivo en el segundo módulo trabajar lo que es la parte didáctica, que es la parte de estrategias que tiene que ver prácticamente en la continuidad del diseño microcurricular, ¿no? Bueno, yo esperaba por lo menos eso en el segundo módulo. Sí hemos abarcado bastante sobre didáctica en la parte microcurricular, pero hubiera sido genial relacionarlo directamente con lo que ya habíamos iniciado en el primer módulo, por ejemplo, ¿no? Como producto, cosas así. Ahora, en este tercer módulo tal vez sería prudente dar continuidad precisamente a ese trabajo que habíamos realizado nosotros en el primer módulo. Y a partir de lo que nos muestras como ejemplo de este programa que nos has ido mostrando, quizás sería bueno también entonces, es decir, dar continuidad y empezar a trabajar lo que son a partir de lo que son las rúbricas prácticamente, terminar en una rúbrica, ¿no? Pero solamente, como tú decías, una unidad de aprendizaje nada más, ¿no? Es decir, un solo elemento de competencia. Porque trabajar, por ejemplo, una asignatura que tenga 5 unidades de aprendizaje es bastante, ¿no? Es bastante amplio. La idea es comprenderlo, aprender también y avanzar, ¿no? Y este ejemplo que nos das me parece fenomenal porque nos va a ubicar un poco más, uno, sobre los saberes, ¿no? Trabajarlo sobre los saberes y las estrategias didácticas, recursos, duración, entorno de aprendizaje y obviamente ahí entrarían lo que son los criterios de desempeño. Sin confundir lo que se evalúa, no son las evidencias como tal, a veces confundimos eso nosotros, es decir, lo que queremos evaluar es pues los criterios, mejor dicho, las evidencias, tanto de conocimiento, de producto o de desempeño. Pero en este caso, ha sido muy bien atinado tu aclaración, lo que se evalúa son pues, los criterios de desempeño, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que podemos ir trabajando. Bueno, yo solo propongo, ¿no?, dar continuidad a lo que ya habíamos trabajado en el primer módulo. Bueno, simplemente eso y gracias, doctor. Ok, a ver, estimado Claudio, si pueden ustedes aprovechar lo que hicieron en el primer módulo, adelante, aprovechen eso, yo siempre digo eso y lo reitero, no es más los trabajos que están haciendo ahora, que no les sirvan solamente para aprovechar para hacer tareas del siguiente módulo, sino además piensen en sus tesis. Aunque parezca que estamos empezando, no, tienen que ir pensando en sus tesis ya, estimados colegas. Ahora bien, en el tema específico de si lo de la unidad, del módulo 1,
tiene similitud con respecto a lo que hemos ido haciendo y pueden aprovechar su trabajo presentado en esa ocasión, adelante. No se trata de cargar trabajo, sino de aprender. Ahora, por supuesto que lamentablemente los doctorados no son escolarizados, no deberían ser escolarizados, en mi opinión. Les envío un videíto. Me gustaría que también abran un poco la perspectiva. En el doctorado se debaten principios. A pesar de esta creencia mía de que debería ser más debate teórico, de los planteamientos paradigmáticos en la educación, he tratado de hacer esto muy digerible. Por eso les he remitido, en realidad serían 4 ejemplos, los 2 anteriores y estos 2, y este último con la teoría del silpancho, que realmente llegamos al nivel más operativo. En la idea de que se comprendan los principios, Por tanto, es muy poco probable que en un doctorado encuentren una relación absolutamente lineal entre un módulo y el siguiente, porque entenderán que los docentes tienen percepciones diferentes. El punto es que tratemos de no encontrar contradicciones. Ahí sí tendríamos dificultad, ¿no? Si hubiese contradicción entre lo que digo yo y lo que dice X profesor, ahí habría sido una dificultad, pero a pesar de eso, es válido, porque la vida es así. Ustedes deben ser capaces de discriminar, ¿no? Y poner a prueba y a juicio todo lo que los profesores dicen. Yo les invito a valorar todas las afirmaciones que he sostenido y a refutarme con toda libertad el jueves, las siguientes ocasiones que nos veamos y que nos encontramos. Es parte de la formación. Entonces, para cerrar simplemente, si pueden ustedes aprovechar prácticas que hayan realizado en módulos anteriores, aprovechen, y si faltan algunos elementos simplemente para completar, completen los elementos que faltan y listo, conmigo vamos bien. No hay ningún problema, y qué bueno que haya la posibilidad de aprovechar cosas que se han hecho. Pero nunca vamos a poder tener esta linealidad, y menos ahora que estamos terminando el módulo. Quizá la recomendación hubiera sido más productiva si estábamos al iniciar el módulo, de alguna manera ustedes hubieran tenido que retroalimentarme y decirme, nosotros tenemos hasta aquí esto con respecto a la educación por competencia. Y desde esa línea de base hubiéramos empezado a platicar un poco más. Mi línea de base ha sido mi pregunta sobre qué estamos entendiendo por competencias. Ustedes recuerden nuestra primera sesión, no sé si fue parte de la primera sesión, que siempre es más formal y no hay tanto diálogo. No hubo muchas apreciaciones con respecto. Generalmente ha sido Omar quien ha vertido más las puntualizaciones, y también Claudio, en fin, pero a mí me parecía que todavía no había sido asentada la idea de que era una competencia educativa, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, en realidad. Esa fue nuestra línea base. Ok, adelante. ¿Qué otra consulta para cerrar esta sesión y vernos para puntualizaciones más específicas el jueves, en un momento más para cerrar? Doctor, Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería el modo de presentación, doctor. ¿Vamos a subir a la plataforma? Sí, voy a abrir un espacio, un sitio para que suban su trabajo. Hasta el sábado, eso había preguntado. ¿Está bien el sábado? Hasta el domingo, por favor. Domingo, muy bien. Domingo hasta medianoche del domingo, como es tradicional y costumbre. Gracias, doctor. Bien. Entonces, sin más que decir, un gusto saludarlos otra vez. Disfruten su sábado. En Cochabamba llueve un poco por fin, así que a pasarla bien en casita mirando novelas. Que tengan buena tarde, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Luego.